Ahí quedó. Perfecto. Pues bienvenidos, bienvenidas. Antes de arrancar, quisiera presentarme. Ay, soy Carolina, soy parte de este grupo de terapeutas que formamos el grupo de Más allá de la terapia. Y es un espacio que creamos porque nos apasiona compartir. eh, y pues que sea más allá solo del consultorio, ¿no? A veces salen temas que no necesariamente nosotros lo traemos a consulta, pero que sí pueden ser muy enriquecedores para nuestra vida. Entonces, pues aquí tratamos de compartirlo con todos y todas ustedes, ¿no? Entonces, hoy me toca compartirles un tema que trabajo mucho en consulta, entonces, dentro y fuera, sobre todo, no nada más con mis pacientes, también con personas cercanas, en algún momento lo hemos escuchado o lo hemos vivido, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a comenzar. Mm, y es el tema de el hambre que no es hambre y por qué sí tiene solución. Muy probablemente varios de ustedes en algún punto de su vida se han cuestionado o han sentido algo de esto, ¿no? Y pues bueno, antes de comenzar, quisiera hacer una pausa para que piensen en la última vez que ustedes comieron, que recuerden que comieron algo sin necesidad de tener hambre física. O sea, sabían que a lo mejor ustedes ya habían terminado de comer, no sé, saben que no era esa hambre física que por lo general ustedes se identifican, traten de recordarlo. No para juzgarlo, solo lo vamos a recordar. ¿Ok? Y entonces, ¿ya lo tienen en la mente? Bien, vamos a ir checando esto. Identifiquen qué estaba pasando ese día. Muchas veces yo les comento en consulta eh, referente a temas de alimentación o cualquier otro tema, sueño, descanso, ansiedad, agobio, que mucho de lo que pasa, de lo que está sucediendo en ese momento no es específicamente lo que está sucediendo en ese momento alrededor. Tenemos que ver qué estaba pasando antes, ¿no? Por ejemplo, si nos despertamos cansados, si nos despertamos con sueño o sin energía, muchas veces tiene que ver cómo dormimos la noche anterior o qué pasaba antes de irnos a la cama. Con la comida muchas veces es igual. Entonces recuerden qué estaba pasando ese día y muy probablemente puedan recordar qué estaban sintiendo antes de llegar a la comida, antes de ir por esa comida o por ese antojo o por ese momento en que la comida fue una forma en que pudieron sentirse mejor o muy probablemente no se dieron cuenta de que se sentían mejor o no, simplemente notaron que comieron sin hambre, ¿ok? Y fíjense bien, lo que acabas de recordar es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, que no es algo raro, no es algo de qué avergonzarnos, es algo que pasa muchísimo a muchísimas personas en muchos momentos y que casi nadie nombra. Entonces, antes de seguir, te invito a que respondas en el chat con una palabra. Si puedes identificar con una palabra la emoción que estabas sintiendo en ese momento que recordaste, y no tienes que explicar nada. A lo mejor sentiste agobio, sentiste duda, sentiste incomodidad, sentiste confusión.
No tiene que tener sentido. Simplemente nota si vino a tu mente una palabra. Muy bien, aquí mencionan entusiasmo, Lía nos comparte ansiedad, apurada. Ujú, sí es, presión. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Simplemente vamos a ir entendiendo por qué a veces pasa esta parte de no sé qué está sucediendo, ni cuenta me di, pero automáticamente me fui con esto de encontrar como ese alivio, ¿no? Entonces, fíjense cómo viendo estas palabras distintas, estas emociones distintas, todos nos llevan a un mismo lugar. Había o estaba presente algo que nos movía. Nos podía incomodar o nos podía también alterar, ¿no? Porque no nada más es de emociones, no le quiero decir negativas, pero a lo mejor que se pueden entender como incómodas, sino también emociones que nos puedan, valga la redundancia emocional, como alterar, ¿no? Entonces pueden tener eso en común. Y pues bueno, antes de continuar, me presento formalmente. Mi nombre es Carolina Pérez Ayala, soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Me especializo en lo relacionado con la psicología de la alimentación. Veo trastornos de la conducta alimentaria, pero también toda esta área gris entre la incomodidad y el desconocimiento y el no saber qué está pasando, que nos podemos sentir con temas que tenemos un problema con la alimentación, pero no necesariamente tiene que ser un TCA. Todo eso, y pues bueno, estoy en la ciudad de Tijuana con consultas presenciales y consultas en línea para personas de habla hispana y de lo que más me ocupo en mi trabajo es precisamente de lo que acabamos de hacer, entender cómo es que llegamos a este tema de la comida, ¿ok? A este tema donde podemos sentir que hay algo con la comida y muchas veces es este pensamiento o esta idea de que no estoy haciendo lo que tengo que hacer o porque si sé que tengo que hacer algo no lo continúo, porque tengo esta parte como de comer cuando no tengo hambre, ¿no? Y pues bueno, precisamente eso. ¿Por qué como cuando no tengo hambre? Esta es una de las preguntas más comunes, es de los temas eh, que se repiten mucho más aquí en consulta, y pues bueno, más porque me especializo precisamente en eso, ¿no? Conmigo llegan personas que ya pasaron por nutriólogo, que ya fueron con médicos, que han estado en ciclo constante de dieta o bueno, que han tenido una relación confusa o conflictiva con el tema de su alimentación o con la imagen corporal, ¿no? Entonces, es de lo que más escucho y es de lo que más agobia a las personas, ¿no? Y casi siempre viene acompañado, pues, de culpa, ¿no? Como si la respuesta fuera la que muchas veces podremos escuchar o con la que crecimos, tal vez de, pues es que no tienes fuerza de voluntad, es que no eres lo suficientemente disciplinado o porque no encuentro por dónde, muy probablemente hay algo mal en mí. Y hoy vamos a ir notando y entendiendo que no va por ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir definiendo esto de lo que es el hambre emocional. El hambre emocional es cuando el cuerpo busca comida no porque necesita energía, sino porque necesita alivio. El hambre emocional al hambre física se puede diferenciar que nosotros por el simple hecho de vivir y de estar sobreviviendo, podemos estar acostaditos en nuestra cama o sentaditos y simplemente por existir, nuestro cuerpo requiere energía, requiere alimento. Y una de las maneras y de las señales que nos hace
así con prendernos las lucecitas de necesitamos energía, es el hambre física. Sin embargo, el hambre emocional es cuando el cuerpo busca comida, no necesariamente porque haya falta de nutrientes o falta de energía, sino porque muchas veces hay ciertas sensaciones, molestias o angustias o emociones que nos pueden exaltar y nos hacen buscar calma, distraernos, compañía o la sensación y la necesidad de sentir control. ¿Ok? No es algo que se decide conscientemente. Nadie se despierta un día y dice, ay, voy a usar la comida para sentirme o para calmarme. No, es algo que el cuerpo recuerda y que el cuerpo es muy bueno para recordar todo eso. Siempre lo repito en mi consulta y varios de mis pacientes confirmarán eso, que muchas veces les hablo que la mente tiene una forma muy diferente de comunicarse y de idioma del cuerpo. O sea, a pesar de que somos uno y en nuestro cuerpo podemos tener la mente, no se comunican de la misma manera. Entonces, esto de buscar comida para aliviar emociones no es que lo decidamos conscientemente, no es algo que aprendemos y decimos, ah, lo vamos a hacer por esto, ¿no? Porque nadie se despierta, como les decía, un día, diciendo voy a buscar comida. Es simplemente algo que hicimos y que en un momento funcionó y el cuerpo, perdón, empieza a recordar eso, ¿ok? Comer hizo que algo bajara, que algo se tranquilizara, que algo se calmara, ¿ok? Y que algo se aliviara, aunque fuera en un momento, por X o por Y, por cuestiones que suceden en la biología de nuestro cuerpo, porque nos desconecta de la emoción, etc. El cuerpo recuerda que sintió cierto alivio al momento de comer, no necesariamente por esta necesidad de energía, sino por alivio muchas veces. Entonces, el cuerpo es muy bueno recordando lo que funciona y lo que funciona a veces puede ser ilógico para la razón, pero el cuerpo recuerda alivio, recuerda lo conocido y siempre vamos a estar buscando seguridad. El cuerpo no está diseñado para el confort, no está diseñado para la tranquilidad y para lo emocional, está diseñado para sobrevivir. Entonces va a buscar maneras en que funcione, a pesar de lo que podamos aprender o entender o creer o lo que nos estén diciendo fuera. Por eso es muy importante entender esto, ¿no? Entonces, existe algo que se llama memoria emocional. El comer automáticamente no es un defecto de carácter. No es que no seamos lo suficientemente inteligentes o que no razonemos o que no entendamos que dejar de comer ciertas cosas o bajarle a ciertos alimentos o cuidar la frecuencia de ciertos alimentos no es que no lo entendamos, es que el cuerpo tiene memoria y también está esta memoria emocional, donde el cuerpo va recordando lo que aprendió para sobrevivir. Y por eso el tema de la alimentación es tan amplio y es tan individual, porque todas las personas pasamos por diferentes historias con nuestra relación con el cuerpo y con la comida. Todos vivimos en diferentes familias, con diferentes contextos, en diferentes momentos y de una u otra manera tuvimos accesibilidad o no a alimentos. Pero muchas veces no es que no falte el alimento. Por ejemplo, actualmente en muchos lugares, afortunadamente, no tenemos este patrón o este momento de la historia en que se carece de alimentación. Al contrario.
¿no? Ahorita, por eso, otros tipos de problemáticas se están desarrollando conforme al contexto y al momento en el que estamos sobre lo que es la comida. Y ahorita, mucho de lo que se está dando es precisamente eso, que estos periodos o estos momentos de ansiedad, de culpa, de vergüenza, de todo, de cualquier cosa que pueda estar pasando cada individuo, va encontrando maneras en que va teniendo esta opción y esta función de aprender a sobrevivir, porque así se siente. Pero decimos nosotros, ¿cómo que aprender a sobrevivir? ¿Cómo que el cuerpo está funcionando? Pues si siempre hay comida, si no he pasado por hambre, si no he pasado por... Pero no va por ahí, acuérdense, no es nada más de la razón. El cuerpo tiene otro lenguaje que la mente. Y entonces el cuerpo, al buscar estos alimentos, es porque está recordando que en una u otra manera aprendió a sobrevivir, aprendió a llevarlo, ¿no? A sobrellevarlo. Y entonces, lo que les decía, la mente y el cuerpo tienen otro tipo de lenguajes. La mente razona, analiza, reflexiona, ordena, organiza, sabe lo que debería y lo que no debería, y lo puse entre comillas porque es muy subjetivo para cada quien, pero lo podemos identificar bien con esas palabras. Piensa muchas veces en es que debería de, es que no debería de comer si ya comí, es que tendría que estar haciendo esto en vez de lo otro. O sea, así podemos ir identificando cómo se comunica la mente con nosotros, ¿no? Entonces, esta parte es la que puede frustrar más a las personas, porque ¿cómo me estás diciendo que estoy pensando esto y termino haciendo lo otro? No entiendo. Pues precisamente por eso, porque la mente razona, analiza y el cuerpo recuerda de otra manera. El cuerpo nos habla con sensaciones corporales, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar tranquilas, pero el cuerpo está temblando, o está sudando, o está cambiando de temperatura? A veces no somos conscientes de eso y por otros temas nos vamos desconectando muchas veces de las sensaciones corporales, pero el cuerpo nos habla. Entonces el cuerpo siente, el cuerpo recuerda sensaciones, el cuerpo siente la urgencia, siente ciertas incomodidades o también llega a sentir placer. Entonces, por eso es importante entender eso, que la mente y el cuerpo tienen diferentes formas de comunicarse con nosotros y de comunicarse entre ellos, y por eso a veces pensamos una cosa, no sabemos qué estamos sintiendo y hacemos otra. Muchas veces con la comida así pasa. Entonces, es importante esto y entender que el saber no es suficiente. El saber no es suficiente porque podemos saber perfectamente qué puede estar pasando, pero si no ponemos atención y ponemos como ese punto de reflexión en lo que estamos sintiendo y en lo que estamos pensando, va a ser como si supiéramos la teoría de exactamente cómo funciona una guitarra, ¿no? Yo sé cómo funciona, cuáles son las partes, todo, 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 cuál es el do, el no sé qué, todas las cuerdas, sé perfectamente cómo funciona una guitarra. Puedo hasta saber leer las partituras, pero no la puedo tocar. Nunca la agarro y nunca estoy practicando. Entonces, por eso saber no es suficiente. Pero si yo sé que yo tengo que hacer, pero si yo sé, sí, es que saber no es suficiente, porque acuérdense, el cuerpo tiene otra información, tiene otros recuerdos, ¿no? Entonces la información sola no cambia nada. Que tengamos la teoría, que sepamos lo que hace fulanito, lo que hace el menganito, lo que hace el medicamento, lo que hace la dieta, lo que hace, no cambia nada. Lo que cambia es la práctica, es la repetición y es acompañarnos con compasión en ese proceso.
de entender que saber no es suficiente, pero que estamos practicando, repitiendo y que también ha sido algo que no nos enseñan, que no nos lo enseñan, que lo estamos aprendiendo paso a paso, ¿no? Entonces, exactamente lo que vamos a hacer ahora. Les invito a que se cuestionen eso, ¿no? Quiero hacerles estas preguntas y no es para compartirlas. Quien no quiera, no es necesario. Esto es una autorreflexión. Es para ustedes, ¿no? Pero pregúntense, ya conociendo un poco más sobre este concepto, ¿cuándo aparece más seguido el hambre emocional en su vida? Identifiquen como qué hora del día, por ejemplo. Tal vez en las mañanas, cuando se quedan solos en casa, tal vez regresando en la tarde del trabajo después de un día agobiante y agotador, tal vez en las noches, antes de dormir. ¿A qué hora se repite? Tal vez los fines de semana. ¿En qué situaciones? ¿No? ¿En qué situaciones? ¿Solos o acompañados? A lo mejor cuando salen y cuando ven a una persona en específico. ¿Y qué emoción suele estar detrás? Tómense unos segundos para eso. Identifíquenlo. Si alguien quiere compartir en el chat, adelante. De todos modos, empezar a cuestionarnos esto, empezar a darnos cuenta, ya es el primer paso, ¿ok? Y más adelante vamos a entender por qué. Bien, entonces quiero mostrarles esto. Este es el ciclo. Y lo más difícil no es que exista este ciclo, sino que muchas veces la solución que usamos normalmente es lo que lo perpetúa y lo alimenta, ¿ok? Comes algo que no deberías, y de ahí me siento culpable, me siento angustiada. Eso provoca que fisiológicamente haya tensión en el cuerpo, haya sensaciones corporales de incomodidad. A veces somos conscientes, a veces no. Y el cuerpo vuelve a buscar alivio porque necesita a buscar alivio de esa tensión. Por lo general, come más y desde que come, vuelve la culpa. Y el ciclo se va repitiendo, ¿no? Comes algo que no deberías, viene la culpa. La culpa genera tensión emocional y el cuerpo busca alivio. Comes más, el ciclo se repite. ¿Le suena? Y restringir no resuelve el hambre emocional. Restringir lo alimenta. Cuando el cuerpo siente que viene la restricción, responde con más hambre. Por eso, no sé si lo han escuchado, las dietas a largo plazo no funcionan, solo si se ven estrictamente como una dieta restrictiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando siente restricción, va a buscar defenderse. Y de una u otra manera, si empieza a sentir incomodidad, va a buscar defenderse y buscar alivio, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se pasa eso, comemos y se sigue repitiendo. Hay que tener algo en cuenta. Esta parte de el hambre emocional no nada más se ve con personas con sobrepeso. La inconformidad con la imagen y con la comida no tiene que ver con un tipo de cuerpo o con una problemática en específico.
es más común de lo que ustedes se imaginan. Y entonces no es nada más la imagen, es la emoción y la sensación que se puede haber. Por eso es importante identificar eso y entender y comprender que la restricción es lo que hace que se alimente esta parte de que el ciclo se repita, ¿ok? Y entonces, ¿qué creen? Esto es lo importante y sé que puede sonar fuerte, pero la culpa no es el freno que le ponga un alto a este ciclo. No es el freno que crees. Es parte de lo que lo acelera. El cuerpo se siente amenazado y se siente angustiado. Sentimos la culpa y se siente más preocupado y va a buscar más alivio. Entonces, hemos usado la culpa toda la vida como si fuera útil, como si sintiéndonos mal fuéramos a cambiar. Y entonces, estamos culpando y entre más estemos hablando de culpa y sintiendo eso, creemos mentalmente como que nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir culpables, valga la redundancia, pero eso está provocando que nos sigamos sintiendo peor. La culpa no enseña, no corrige, no cambia nada de forma duradera. Y lo que sí hace es activar tensión emocional. Y la tensión emocional nos lleva de vuelta al inicio del ciclo. Por eso la culpa no es el freno, es parte de lo que acelera a comparación de la parte funcional de la culpa, que ya es la responsabilidad. Y ahí es otro tema. Pero quiero que se queden con esta parte. La culpa no frena, al contrario, acelera. Y entonces, ¿qué sí funciona? ¿Qué puedo hacer? Si no me puedo estar culpando, si ya traté de todo y no puedo parar, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, lo que sí definitivamente va a hacer que esto se tensione más es el control. Y no el control de controlarnos y de como razonar y medir y saber y entender. No, el control de que queramos no salirnos de lo que creemos y lo que pensamos o no estar fallando nunca o querer hacerlo todo perfecto. Ese control, más que beneficiarnos, nos daña. Y ya vimos por qué. Porque la culpa no nos frena, nos acelera, ¿no? Entonces, cada vez que se juzgan después de comer, el ciclo se hace cada vez más fuerte. Y cada vez que se observan sin juzgarse, algo empieza a moverse. Por eso la comprensión. Y ojo, porque muchas veces también me lo han mencionado, consulta. Cara, es que si yo no me estoy culpando, yo no estoy pensando así como que no debo de hacerlo y me restringo y lo acepto y me dejo ir, no, o sea, voy a perder, ¿se fijan? Esa sensación de perder el control. Y no va por ahí. Aceptarse no va en no hacer nada, en congelarse o en hacer lo contrario y en vez de controlar, perder el control, no. Es ser conscientes y entender que mi cuerpo está sintiendo otra cosa que muy probablemente no tiene que ver con lo que yo estoy entendiendo o razonando. Sin embargo, decido acompañarme y decido estar. Y entonces eso va en contra de todo lo que nos enseñaron, en contra
la disciplina, en contra de poner en práctica lo que aprendimos, en contra de muy probablemente lo que nos funcionó en un momento. Porque muchas veces la angustia, la incomodidad es de que, híjole, pero es que yo hacía esto y pagaba así, o me mantenía así, o no me pasaba esto. Sí, bueno, a lo largo del tiempo, el cuerpo también pasó por ciertos procesos que le hicieron sentir, ah, caray, esta está entrando otra vez en esta restricción, vamos a ponerle freno. El cuerpo se defiende hasta de nosotros mismos. Así de maravilloso y de increíble y de complejo es el cuerpo. Y entonces, cuando empezamos a entender esto, es importante tener más comprensión con nosotros y compasión, ¿no? Y entonces, en vez de juzgarnos, empezar a observarnos. Y como mencioné, sí, va en contra de todo lo que nos han enseñado, pero es lo que funciona y hace la diferencia. A que otra vez hacer el mismo plan, pero es que debería de hacer la misma dieta, pero es que debería de... No lo es todo. La comida no lo es todo. Así como la emoción, no lo es todo. Algo que lo integra. Somos, más bien, no es algo que lo integra. Somos integrales, somos varios elementos. Pero entender esta diferencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y ser comprensivos con nosotros va a hacer la diferencia. Entonces, quisiera que se fueran con tres herramientas concretas. Tres herramientas concretas, pequeñas y que pueden usar hoy mismo, ¿no? No tienen que aplicarlas todas, esa es otra. Queremos a veces hacer todo perfecto, queremos hacer todo sí ahora, todo. No, no se vayan con eso. Vamos una poco a poco. Pueden practicar una esta semana y ya diferentes, ya las otras dos después. Acuérdense, no nos enseñaron, estamos aprendiendo. Nos vamos a acompañar. Entonces, la primera herramienta es nombra antes de comer. ¿Qué quiere decir eso? Antes de comer, cuando no planeaban hacerlo, si por ejemplo ustedes ya comieron y de repente se les antoja algo y antes de comer, espérense 30 segunditos. Sé que es retador, pero tres respiraciones profundas. Inhalando, exhalando. Inhalando y exhalando. Y se pueden hacer la pregunta, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Y muy probablemente esa pausa les va a dar el espacio para que se den cuenta de, ay, estoy aburrida, por ejemplo. O tengo una paciente que me decía, Caro, es que cuando se empieza a oscurecer, cuando ya se empieza a hacer de noche, me entra una angustia, pero no me he dado cuenta que casi siempre era a la misma hora, hasta que paré y me permití sentir esa angustia. Sí, porque ¿qué creen? No va a ser a lo mejor bonito. El cuerpo se defiende hasta de nosotros. Y claro que es muchísimo más fácil distraernos con otra cosa, con algo que nos pueda hacer sentir mejor, a hacer la pausa y hacerle frente a eso que nos puede incomodar o molestar o que ni siquiera hemos sido conscientes de que puede hacer. Entonces, nombrar la emoción crea un pequeño espacio entre el impulso y la acción. Esas respiraciones, ese momento, crea un pequeño espacio entre el impulso y la acción. Y aunque sean segundos,
En esos pequeños segundos es donde puede empezar el cambio, porque le estamos dando espacio a que el cuerpo no nada más reaccione, sino nos hable. Y esos espacios son los que conectan y es como un breve espacio de que la mente y el cuerpo se entiendan. ¿Saben qué lo conecta? La emoción. Y a veces puede ser que no tengamos el lenguaje. Y es que, Caro, es que no sé qué estoy sintiendo, pero puede ser, lo podemos dividir así. ¿Es agradable o desagradable? No, es incómodo, o sea, no se siente agradable. O sí, es como, pues se siente bien, pero... Y otra pregunta podría ser, ¿es alta o es baja la energía? Porque a lo mejor me puedo sentir con desagradable, pero alta, alterada, angustiada, ansiosa, ¿no? O pues, no, me está dando el bajón, me estoy poniendo triste, como deprimida, como confundida, como melancólica. ¿Nos da para abajo o para arriba? ¿Es cómodo o es incómodo? Por ahí podemos ir viendo más o menos qué es lo que está pasando. Entonces, acuérdense, ese pequeño espacio es lo que, entre el impulso y la acción, es lo que nos puede dar como, "Ah, ok, eso es". Ojo, esto no es garantía y no es como, ya vas a dejar de comer emocionalmente, porque ese es otro tema. No está mal comer emocionalmente. El conflicto es cuando esto es repetitivo y ya nos llega a causar angustia, incomodidad y molestia. Pero vuelvo a lo mismo, no es así como que yo sé perfectamente cómo funciona ya la guitarra, ya voy a agarrar la guitarra y nada más por agarrarla una vez, ya me va a salir perfecto. No, es una constante práctica. Y tampoco es que, a ver, todo lo que vayan a comer emocionalmente, hagan esta pausa. No, elijan poco a poco. Elijan una a la semana, una al día. Y por lo general, ustedes ya saben en qué momentos pueden ser. Vamos haciendo esas pausas, ¿no? Ay, a ver. Ujú. Entonces, nombra. Y la siguiente es, distingue qué tipo de hambre es. Porque el hambre física, acuérdense, aparece poco a poco. El hambre física puede esperar. El hambre física, por lo general, es como de lo que sea. Necesito comer. Cualquier alimento suena bien para cuando te sientas satisfecho. Y el hambre física tiene que ver con otros aspectos, por ejemplo, hace cuánto comí, la cantidad que comí, ¿no? Pero el hambre emocional aparece de repente y pide algo específico y podemos continuar comiendo aunque ya hayamos comido. Ahí es donde podemos notar, no es hambre física. Ah, híjole, es como hambre emocional. Y también ser conscientes de que es que ya comí. ¿Qué comiste? No, pues me comí una ensalada con crutones. Muy probablemente tu cuerpo está sintiendo hambre física, pero ahí la mente dice, pues es que ya comí. No, pero es que muy probablemente no comiste lo que requerías. Por eso les decía en un momento, cada situación personal es específica, pero en general podemos ir diferenciando eso. Entonces también podemos ir notando, caray, ya pasaron 8 horas, pues sí, sí, con razón me está dando hambre. Y puede ser hambre física y no nada más hambre emocional. Entonces, empezar a distinguir eso en cada uno de ustedes va a empezar también a ayudar a que sea concreto
y sea específico. Entonces, no es controlarse, esto es para conocerse, ¿se fijan? Y al principio no siempre se va a saber cuál es cuál, y eso está bien, pero hacer esas pausas van a darnos esos espacios entre el impulso y la acción, recuerden. Y esta distinción es un punto de partida, no es una regla perfecta y no es que exactamente tengamos solo que comer cuando hay hambre física y no voy a comer cuando hay hambre emocional. No, ¿se fijan? No he mencionado en ningún momento eso. Es solo hacer esa pausa y responder a la emoción, no la suprimas. Este es de los puntos más importantes y es el de los puntos más complejos, porque caray, o sea, yo no estoy acostumbrada a hacerle frente a mi emoción. Ni siquiera me había dado cuenta que por cuestión emocional era como que comía. ¿Cómo me estás diciendo que no coma? ¿Cómo me estás diciendo que a lo mejor estoy triste y necesito llorar? ¿O estoy molesta y necesito hablar? Entonces, si identificas que si es hambre emocional, por ejemplo, la pregunta no es ¿cómo me detengo? Es ¿qué necesito realmente? Y si me siento ansiosa, a lo mejor necesito respirar o moverme. Si me siento sola, a lo mejor necesito conexión o escribir o hablar. Si me siento cansada, a lo mejor necesito descansar pero sin culpa. Y entonces, esto no significa que no puedas comer, significa que tienes más opciones de las que creías. Y entre más opciones tienes, menos automático se vuelve todo. Pero para saber qué necesito, necesito saber qué tengo. Y por eso estas preguntas y estos espacios. Me gustaría que, si se quedan con algo de esta plática, se queden con estos tres puntos. Lo que te pasa si tiene un nombre. No es debilidad, no es falta de carácter, es el cuerpo haciendo lo que aprendió a hacer para sobrevivir en momentos difíciles. Cada uno vamos a tener temas, por eso no te puedo decir es que es estrés, o es que es ansiedad, o es que es soledad, o es que es confusión, porque cada uno lo tiene. Por eso es importante que tú hagas este autoanálisis, ¿no? Saber no es suficiente. Que tengas la teoría, que sepas, no es suficiente. No, nada más es de acá, porque la mente razona y es importante, pero el cuerpo siente. Entonces, lo que cambia es la práctica, que lo practiquemos, a ver la pausa, a ver la respiración, la repetición y ser compasivos con nosotros en ese proceso. ¿Saben? Mucho del conflicto en que veo, por ejemplo, en consulta, es que ya saben la teoría, pueden entender qué está pasando con el cuerpo, pero se juzgan, se culpan, se sienten mal por sentirse mal. ¿No les ha pasado? No debería de, es que no entiendo. Entonces, desarrollar ese acompañamiento propio y compasión puede ser lo que nos va a ir ayudando a entender por qué comemos como comemos, por qué no hacemos lo que tendríamos que hacer. Muchas veces es eso, es estar con nosotros de una manera compasiva y comprensiva. Y caray, eso tampoco nadie nos lo enseña, ¿verdad? Y lo último, no es el control, es la comprensión. Y es la comprensión hacia nosotros mismos, a entender que mi cuerpo me está cuidando
Híjole, pero no da sentido cómo que me está cuidando comiéndome esa rebanada de pastel. Bueno, porque está accionando con base a algún momento en que por X o por Y sintió alivio. Pero por eso la comida no es el único elemento en el que podemos manejar la emoción, nuestras emociones. Es una de ellas, pero no es toda. Y como afortunado o desafortunadamente estamos en un momento de la historia donde hay accesibilidad, hay mucha accesibilidad, estamos bombardeados por todos lados, la industria, claro que sabe todo esto y se aprovecha de eso, imagínense. Entonces, vamos haciendo pausas, vamos entendiendo que es importante conocernos, que saber y razonar no es lo único, tenemos que aprender a sentirnos y no es tratar de controlar, sino comprendernos. Cada vez que juzgas, de que te juzgas después de comer, acuérdate, el ciclo se repite y se hace más fuerte. Cada vez que te observas sin juzgarte, algo se empieza a mover. Y entonces, acuérdate de esto. No tienes que resolver todo de golpe, ¿ok? No tienes que comer perfecto en la semana y no tienes por qué tener todo claro. No, es que cada vez que no le entendía la carne. O sea, no. Hasta que no entiendo bien cómo está esta parte de como que del freno y la comprensión, voy a empezar. No, no es tener todo claro, es solo practicar esto la próxima. A la próxima que sientas el impulso para comer. Cuando no planeabas comerlo, cuando no planeabas hacerlo así, haz la pausa de 30 segundos, respira y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahorita? Ahora mismo, ¿qué estoy sintiendo? Tal vez te vas a dar cuenta que es culpa. Ay, ay, yo no quería, yo no sabía que no debía. Tal vez es otra cosa. Cada uno de ustedes va a poder identificarlo. Y eso es todo. Así de poderoso, así de pequeñas esas pausas. Y ahora una última pregunta para que nos compartan en el chat. ¿Qué se llevan hoy? ¿Una frase, una idea, una palabra? ¿Con qué se van el día de hoy de esta plática? Me encantaron los 30 segundos. Excelente. Son 30 segundos. No juzgarme totalmente de ti. Debemos ser más compasivos con nosotros mismos sin sentirnos culpables de vivir plenas. No hay amenazas. Me gusta pensar en que es una manera en que mi cuerpo se comunica, ser amable con mi proceso. Totalmente. Ahí va. Porque, de hecho, lo estaba hablando con una paciente, ¿no? Tú haces todo el proceso y logras y llegas al punto donde quieres llegar, bajar de peso o subir de peso, porque también he tenido muchos consultantes que buscan subir de peso, pero bueno, son las menos. Ah, ¿Y qué pasa? ¿No te ha pasado en algún momento de tu vida en que de repente ves las fotos y dices, caray, o sea, y aquí me sentía de lo peor? Porque muchas veces no es en sí solo la comida o el cuerpo, es cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos juzgamos, cómo nos acompañamos o nos abandonamos, aún estando en nuestro propio cuerpo, en nuestros propios procesos. Y bueno, acuérdense de esto, el objetivo no es comer perfecto, es dejar estar en guerra con lo que comes, porque eso no nos va a llevar a ningún lado.
y porque si somos afortunados, toda nuestra vida vamos a tener accesibilidad a los alimentos. Como siempre les digo también, podemos dejar de tomar, podemos dejar de jugar, podemos dejar el alcohol, ah, lo que sea, pero de comer. Entonces, lo que sí te lleva a algún lado es que podamos empezar hoy, entendernos mejor y sin juicio y sin prisa. Acuérdense, nadie nos ha enseñado, estamos aprendiendo. Quiero darles unos anuncios ya para cerrar. Unos anuncios rápidos aquí del grupo. Aquí les comparto lo que tenemos disponible tanto en línea como presencial. Si algo les llama la atención, búsquenos. Estamos directamente por nuestras redes. Pues también ya estamos en el grupo, saben, en el grupo de WhatsApp. Entonces, en línea tenemos ahorita el círculo de películas con Ale. Tenemos esta parte de diálogos nutritivos con Carla y Ale, consultas de psicoterapia con Beli, con su servidora, con Leti y con Ale también. Y nuestra nutrióloga Carlita también da consultas en línea y presenciales. Y también sesiones de barras Access Consciousness con mi Leti y no estoy segura si con mi Ale también está allá en la Ciudad de México. Tenemos estas partes y en especial quiero mencionar el taller de mi compañera Belinda de Habitar mi cuerpo, que es del 25 al 29 de mayo. Si el tema del cuerpo como un lugar seguro resuena con ustedes, échenle un ojito ahí en Belinda HL tiene toda la información. Ahí pueden mandar un mensajito también para que puedan verlo. Y pues nada, con eso nos despedimos por el día de hoy. Quiero comentarles que estamos muy contentas y muy agradecidas con todos ustedes. Y pues bueno, también quiero mencionarles que vamos a tomarnos un pequeño break, un pequeño receso, pero vamos a regresar muy pronto. Entonces, estamos próximos a mandarles la información de cuándo regresaríamos. Ya los vamos a ir informando de eso. Y pues, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Espero que esto haya resonado con ustedes. Gracias a mis lindas amigas y compañeras que estuvieron aquí acompañándome también. Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido y pues vamos a estar ahí en contacto con ustedes. Que pasen muy bonito noche de jueves y nos vemos pronto. Que Bye. descansen. Gracias. Gracias, Bye. Beli. Bye. Buenas noches a todas. Bye.